David, ¿qué pasa del momento en que le dices, yo no sé ni grabar una nota, a qué entras a Imevisión? ¿Qué sucede? Mira, Gustavo Adolfo, el tema con Excelsior, que yo estaba muy contento en Excelsior, era lo mío. Yo escribía, tenía mucha redacción y estaba realmente en mi Disneylandia. Para mí eso era fantástico. Llegaba a las 4 de la tarde, me iba a 4 de la mañana, cobraba bien, todavía usábamos linotipos. Claro. Los chicos hoy van a decir, ¿qué son linotipos? Fierros, en fierros, hacía el periódico de Excelsior todavía en aquel momento. Claro. Hubo un tema que a mí me empezó a desagradar muchísimo y lo voy a confiar contigo. Yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo, de don José Sulaimán, que en paz descanse, uno de los grandes maestros míos. Pero hice una nota de periodismo de investigación donde la cabeza, para que tú te imagines, al día siguiente que me felicitaron en Excelsior, era el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, las siglas de la mafia. Wow. O sea, evidenciaba yo todos los tejes y manejes que había dentro del boxeo, las clasificaciones, las peleas, el arreglo con ciertos promotores. Maravilloso. Me llamó Enrique Lubet, aquel que fue gran escritor, director de revistas, me felicitó, me dijo, muy bien redactado, bien logrado, por ahí vas, sé un periodista de investigación. Digo, muchas gracias, don Enrique. ¿No te quieres pasar a Información General? Digo, no, muchas gracias. Yo soy de deportes y estoy donde me gusta. Muy bien. A la tarde de ese mismo día, veo que don José llega caminando a la oficina de Regino Díaz. José Sulaimán era el presidente del Consejo Mundial de Box y Regino Díaz Redondo era el director de Excelsior. Correcto. Entra ahí, yo digo, salgo y veo a don José y me voltea la cara así enojado. Digo, está bien. Digo, y no quejarse o algo. Me llaman a la dirección de deportes y me dicen, David, ya arreglamos con don José. Son 3,000 pesos al mes, te tocan 1,000 a ti y ahora vamos a hablar bien de él. Y yo me quedé, un chico joven, no tenía, bueno, aunque tuviera necesidad, pero ¿de qué me estás hablando si acabamos de dar una nota de investigación, una nota que realmente iba a fondo? Tenemos que seguir dándole a este tema para ver hablemos con managers, hablemos con promotores, con boxeadores, vamos a seguir el tema, el hilo a la nota periodística. No, ahora puras cosas positivas del CMB. Esa fue la primera y luego hubo otras. Era la corrupción que se vivía al pleno en la época de decadencia de Excelsior. Claro. Por eso cuando me llamó Francisco, dije, yo no sé grabar, yo no sé actuar en televisión, pero voy a dónde hay que ir. Y me citó en los estudios de la Jusco. Llegué una noche, dijo, vente, era viernes, llegué, vente el sábado para que te presente a un tal José Ramón. Ok. José Ramón estaba sentado en un estudio, así como el que estamos nosotros. Atrás había un letrero que decía Corona. Estaban haciendo el partido de fútbol. Él y don Fernando Marcos. Imagínate. Dos glorias. Dos maestros auténticos. Sí, sí, sí. Y Francisco me lo presenta y me dice, José Ramón, tú eres el que escribes en Excelsior, el de béisbol. Le digo, sí, soy yo, señor. Y Marcos enseguida empezó y el partido de fútbol ellos hacían medio tiempo, antes del partido, medio tiempo y después. Y el partido estaba en desarrollo y Marcos me hablaba de béisbol y de historias. Dije yo que este hombre es fantástico. Yo obviamente lo conocía, pero conocerlo en persona me impactó muchísimo. Y a partir de ahí, Gustavo Adolfo empezó una carrera en televisión. Yo me acuerdo que cuando yo grababa, Francisco me llamaba y me decía, David, entiende que estás cantando las notas. Le digo, ¿cómo es cantar las notas, Francisco? Sí, estás diciendo, el América ganó 2-0. No cantes. Francisco me enseñó a grabar y a hablar. Y José Ramón me llamó un día a su escritorio y me dice, Faitelson, la gente dice que el gordito ese sabe mucho de deportes, que es muy, muy bueno, pero que no se le entiende nada. Claro, no tenía dicción. Me pusieron contra una pared con un lápiz en la boca a que tuviera yo un poco más abriera más la boca y supiera entonar y tener. Y a partir de ahí, realmente, Gustavo Adolfo, pues yo seguía haciendo lo que más me gusta, la redacción. La redacción para mí era fantástica. Me pusieron en el búnker, en el sótano de Imevisión. Y yo me acuerdo que ahí conocí a Javier Alatorre, muy jovencito él. Y gente realmente de periodismo. Sabes que era una época en la cual, obviamente, nosotros hacíamos deportes. Dependíamos de José Ramón y José Ramón sabía manejar muy bien las cosas. Pero la
la redacción de noticias vivía muy temerosa de la llamada de Gobernación. Claro. Prácticamente, ni siquiera el director de Imevisión. Gobernación decía qué noticias van, qué noticias no van, qué hay que comentar y qué no hay que comentar. En deportes no se metían mucho. Menos mal. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. En descargo, que no se necesita, pero pues, no, como comentario, en la época que habla David Faitelson de Excelsior, era la administración anterior, la que tiene 20 años actualmente. Todavía era una cooperativa. 4 de la mañana en Bucareli llegaba el de Linotipos, me decía, aquí está la página. Era una placa de acero. Sí. Le digo, a ver, me ponían tinta, luego le ponían un papel húmedo y me lo sacaban y me decían, aquí está. Yo corregía alguna falta de ortografía, le digo, aquí sobra este punto. Llegaba un tipo, un soldador, se bajaba la máscara y le quitaba el punto con soldadura. Entonces realmente eran épocas maravillosas. Cuando yo saltaba, ya salía a la calle, iba a un café, que todavía está ahí, el Café Habana. Sí, claro, está en la esquina de Correcto, Bucareli. correcto. ¿Cómo se llama la otra calle? Una cuadra una adelantito calle del después, sí. Excelsior. Sí. Yo iba a ese café en las mañanas, a tomar un café a las 5:30, 6 de la mañana. Y me quedaba ahí hasta las 6 y uno de los repartidores pasaba y me dejaba ya la edición de Excelsior amaneciendo. Qué chulada. Entonces para mí era una época realmente romántica y maravillosa.